oración a Dios para que Dios continúe haciendo a través de él lo que nuestro Dios ha propuesto. Padre, te damos gracias por la vida de nuestro pastor Jesús. Te pedimos esta hora en el nombre de tu Hijo Jesús, que conforme a tus muchas misericordias, Señor, en esta hora hables a través de él, Señor, a nuestros corazones, Padre bueno. Lo bendecimos, Señor, en tu nombre, Jesús, y rogamos que tu Santo Espíritu, Padre, en esta tarde, Señor, descienda, Señor, con poder en su vida, en su corazón, y ministre, Señor, a cada vida en esta hora, mis hermanos que tanto necesitan, a cada uno de nosotros que tanto necesitamos de tu presencia, Señor amado. Por amor de tu nombre, Señor, háblanos, dirígenos, exhórtanos, consuélanos y aviva la fe en cada uno de nosotros conforme a tu propósito. En Cristo Jesús yo te lo ruego, para tu gloria y tu honra, Señor. Amén, Señor, y amén. Dios le bendiga, hermanos. Por favor, abrimos la palabra en el libro de Hebreos. Capítulo 10, verso 23. Y leemos la bendita y preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Padre amado, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti, Señor, a través de su preciosa sangre, mi Señor. Te damos gracias, Dios mío, como iglesia, como pueblo tuyo, como ovejas de tu prado, Dios mío. Señor, te hemos alabado. Señor, hemos exaltado tu nombre. Dios mío, ahora te toca a ti, mi Señor, traer convicción a nuestros corazones de pecado, de justicia, de juicio. Dios mío, glorifica tu palabra en medio de nosotros. Disponemos nuestro corazón, mi Señor, a recibir tu consejo, Dios mío, y a ponerlo por obra. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, que mantengamos firmes sin cambiar, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Y sabemos de que la profesión a lo que nos llamó Dios a nosotros, dice la palabra, es como un pueblo escogido, un pueblo diferente, un pueblo apartado para Dios y para el servicio de Dios,
un pueblo de sacerdotes. La profesión suya y mía, dice la Biblia, es ser sacerdotes en un ministerio en donde tenemos un sumo sacerdote, al Cristo de la gloria. Entonces dice la Biblia que nos mantengamos firmes sin fluctuar, no como las ondas del mar, que un día le creo a Dios y estoy haciendo la voluntad de Dios, y otro día estoy haciendo mi voluntad. Estoy poniendo por encima mis argumentos y desechando y tirando al piso los argumentos de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Entonces debemos mantenernos firmes, y dice, y considerándonos unos a otros para estimularnos. Ese es el propósito de la iglesia. Dice la Biblia que Dios nos levantó de Egipto, del pecado, de la vida mundana, de la vida apartada de Dios, y dice que nos levantó sobre alas de águila, y dice que nos llamó para que fuéramos su especial tesoro. Imagínense, hermanos y hermanas, el Dios creador del universo, el todo suficiente, llamarlo a usted y a mí como su más grande tesoro. Y dice para que fuésemos un pueblo santo, apartado al servicio y consagrado para Dios, y un pueblo de sacerdotes. Esa es la profesión a la que nos llamó el Señor, no a una religión, a tener una comunión, a ministrar a Dios, a vivir en la presencia del Señor y poder ministrar a la gente que Dios pone a nuestro lado. Poder vivir como un pueblo apartado, un pueblo diferente. Así estemos en el trabajo, lleno de gente que no tiene temor de Dios, pero ahí está usted como esa luz, orando, clamando para que eso mismo que usted recibe lo puedan recibir ellos. No solamente una bendición material que hoy o mañana dice que todo perece, sino una bendición espiritual, que usted y yo podamos proyectar la vida de Cristo en cada persona que esté a nuestro lado. Que usted y yo podamos ser esa luz que resplandezca en medio de tantas tinieblas, en medio de nuestras familias, en medio del trabajo, en medio de la calle donde vayamos. La Biblia dice que hay tinieblas, porque solo hay luz donde está Cristo, donde Cristo reina. No donde simplemente aceptamos una religión, llamémosla cristiana, evangélica, cualquier religión, no. Nosotros podemos tener, ya lo hemos dicho, al Señor, a Jesucristo como nuestro sanador, como nuestro salvador, como nuestro proveedor, como nuestro ayudador, como nuestro abogado. Lo podemos tener como todo, pero dice la Biblia que en aquel día nos dirá: ¿por qué me decís Señor, Señor? Solamente fui tu sanador, fui tu ayudador, te proveí, te prosperé, te llamé al ministerio, te llamé como sacerdote, pero nunca fui tu Señor. Y lo que quiere Dios es ser nuestro Señor, que nuestra vida se guíe por los pensamientos de Cristo, que es su palabra. Entonces esa es la profesión a la que hemos sido llamados, no solamente a una religión, para estimularnos, ayudarnos, bendecirnos unos a otros. Dice, no dejando de congregarnos, es un mandamiento de Dios. Esto no es algo que Dios nos da una opción. En el reino de Dios no hay opción. Dios dice que no dejemos de congregarnos. Es un mandamiento. Y dice, y tanto más, cuando ves que aquel día se acerca. Dice Mateo 24:42, velad, porque no sabéis a qué hora vendrá el Señor. Velad, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Cómo vamos a considerarnos nosotros como hermanos? Como dice el verso 24, considerándonos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Cómo nos vamos a considerar al amor y a las buenas obras si no nos congregamos? Dios nos llamó a una iglesia para estar en la casa. Él dice que viene por una iglesia santa, pero una iglesia que se congrega en el nombre del Señor. Qué tremendo, hermanos. Dice Efesios 2:10, anótelo. Dice, porque somos hechura suya. El Señor dice que nos consideremos unos a otros para bendecirnos, para amarnos, para ayudarnos, para buena obra. ¿Por qué? Porque es que usted y yo fuimos hechura de Dios. Dice, creados en Cristo Jesús. Hubo una creación
pero cuando venimos al Señor no cambiamos de religión, porque la religión no sirve para nada, hermano. Yo lo he dicho, la religión católica no sirve para nada y la cristiana tampoco sirve para nada. O la evangélica, o la mormona, o la musulmana, eso pura religión no sirve. Sirve vivir a Cristo y vivir su palabra. Bendito es el Señor. Vivir a Cristo y vivir su palabra. No vivir una religión. Porque ¿cuántos se llaman cristianos y los ven salir de los moteles? ¿Qué está viviendo? Una religión, una mentira. ¿Cuántos que tienen su lengua, hermanos, dicen llena de ajenjo y de hiel? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antes. Dios lo preparó unas obras para usted, no tienen que ver nada con nosotros. Las obras que Dios preparó tienen que ver con Él, con el fruto del Espíritu, con el amor de Dios, porque el de nosotros no alcanza. A la que le decimos hoy que amamos, mañana vamos a ser el peor enemigo, el que le va a clavar el cuchillo y la va a traer a tormento por muchos años en su vida. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Somos un pueblo que Dios sacó. Nosotros tenemos que tener identidad de reino, hermanos. Estemos en medio de tantas cosas, en medio de gente que tiene un estilo de vida diferente, que están detrás de las cosas del mundo. Nosotros tenemos que mantener conciencia de la presencia de Dios y de que somos un pueblo diferente. Un pueblo que tiene a Cristo, que el Dios de la gloria vive en nosotros, que Él es más que suficiente, todo suficiente para cada situación y problema suyo y mío. Pero Dios nos llamó del pecado de Egipto, nos llamó para servirle, pero para servirle como una iglesia, no como personas individuales, como una iglesia. Porque tenemos que entender que usted y yo somos creyentes individuales. Pero usted y yo no somos iglesia si no nos congregamos, solamente somos creyentes. Pero si no nos congregamos estamos desobedeciendo el mandamiento de Dios. Y lo importante, dice la Biblia, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, o sea, sobre nuestros argumentos. ¿Cuántos argumentos sacamos para no venir a glorificar a Dios? Al que guarda nuestra vida, al que guarda nuestros hijos, al que nos llama a un ministerio, al que nos bendice cada día. ¿Cuántos argumentos, hermanos, sacamos para no ir a glorificar a Dios, para no ir a compartir el pan? Porque dice que los apóstoles cada semana, todos los sábados, iban y compartían el pan como hermanos y también en las casas. Entonces, es importante, vayamos por favor al Salmo 92, 12. Para que veamos con qué lo compara Dios a usted y a mí. Usted dirá, bueno, yo no conozco mucho de Dios, yo tengo mi religión. No, me espere a qué lo compara Dios a usted y a mí. ¿Con qué nos compara? Hermano, Dios sigue levantando, hermanos, sigue haciendo milagros, sigue renovando, proveyendo, bendiciendo. Un Dios vivo, no un Dios pegado de un pedazo de palo por ahí muerto. No, Él está vivo, Él resucitó al tercer día. Y por eso Él sigue sanando de cáncer, sanando todo tipo de enfermedad, bendiciendo. Mire, dice, el justo florecerá como la palmera. Hay que entender esto. Los desiertos prácticamente, lo único que se mantiene en los desiertos, entre lo poco, las palmeras. Y en los desiertos no hay agua, pero la palmera va y busca la raíz, busca, profundiza y busca las aguas. Las aguas tipifican la vida de Dios, la vida del Espíritu. Nosotros nos congregamos para venir a buscar esas aguas de vida. Así como el Señor le dijo a aquella mujer, mujer, dame de beber. Y ella le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Tú sabes que nosotros no la llevamos. Y le dijo, mujer, si tú me pidieras a mí, yo te daría a ti agua. Y nunca más tendrás sed. Y si tú recibes de esa agua que yo te doy, el agua de la palabra, el agua que viene de lo alto, la palabra de Dios dice, de tu interior correrán ríos de agua de vida. ¿Cuántos hogares transformados, cuántas vidas transformadas? Y como ve Dios va cogiendo uno a uno, porque hay una promesa. Y esa agua de vida va renovando, nos va cambiando, nos va limpiando, nos va bendiciendo, nos va guiándonos, nos sostiene en un reino diferente al reino del mundo. Para poder sostener los hogares. Hoy en día la belleza no es suficiente. Un hogar hoy en día no se sostiene con la
pero es que el palo de su esposo o el palo de su novio, como hay un pecado dentro de él, no le importa. Pero cuando no hay pecado, cuando hay un hombre que está siendo lavado por esa preciosa sangre de Cristo, entonces ya no va a haber cualquier palo en la calle, porque sabe que tiene una mujer en la cual él es bendito con ella, porque la Biblia dice que de los dos Dios hizo uno, bendito es el Señor, y que el hombre solo no sirve ni la mujer sola. Dos, Dios hizo uno de dos. Entonces Dios lo guarda, Dios le cambia los ojos adúlteros, le cambia ese corazón, esa boca mentirosa. Pero cuando buscando así como la palmera el agua de vida, y se sostiene en el desierto y se ven los oasis preciosos con el agua del Espíritu, que es la bendita palabra de Dios, no adulterada. Vienen los vientos, hermano, porque en lo que usted tiene que ver, yo nunca los he visto, pero he visto en la televisión. Esos vientos huracanados de arena, cómo cogen la palmera, y la palmera está así, y ella va y se dobla y la lleva hasta el piso, pero apenas pasa el viento, vuelve y se levanta, orgullosa, bendito es el Señor, de ese alimento que tiene. Eso nos pasa a usted y a mí cuando recibimos el pan de vida, la palabra de Dios. Vienen los problemas, nos quieren tumbar, nos tumban, pero la Biblia dice claramente, hermano, diga el débil, fuerte soy. Cuando caemos, ahí mismo el Señor nos levanta, bendito es el Señor, cuando buscamos de su alimento. El justo como la palmera, florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Y miren lo que dice el 13, plantados ¿dónde? ¿Dónde es que crece y florece fuerte y bendito? En la casa de Jehová, congregados en la casa del Señor. Hoy en día la casa de Dios es usted y soy yo, sí, pero Él dijo de que iban a ser templos. Estos templos, aquí no mora el Señor, pero aquí se invoca el nombre del Señor, y aquí es donde Dios ha determinado de que se reúna el pueblo de Dios a escuchar el alimento y recibir el alimento de vida. Plantados en la casa de Jehová, porque miren, nos compara con palmeras y nos dice plantados, recibiendo la palabra de Dios en la casa de Dios, en la iglesia. En los atrios de nuestro Dios florecerán, buscando la presencia de Dios. Venimos, nosotros nos congregamos para adorar a Dios, para clamar, para darle gracias, para bendecirlo. Yo no sé si usted dice, bueno, tengo necesidad, no tengo trabajo, tengo tantas cosas que no tengo de qué darle gracias a Dios. A ver, ¿de qué? Tiene salud. Hay muchos que tienen sus hijos muriéndose en un hospital y no hay plata en el planeta que pueda sanarlos. A lo mejor tienes a tu madrecita sana, o a tus hermanos, o a tus hijos. Tienes tantas bendiciones para venir a un lugar a darle gracias a Dios. La Biblia dice que si tú honras a Dios dándole gracias, dice que Él te honra. Él te honra en tu vida, te honra en tu ministerio, te honra en tu familia, te honra en tu hogar. Dios paga, Dios no es como el hombre, Dios paga y es fiel. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán. Miren, anteriormente nuestros padres llegaban a viejitos, claro, nuestro papá bien machista, y hacía lo que le daba la gana, y la pobre mamá de nosotros en la casa esperándolo toda la vida. Hoy en día no es así. Cuando nosotros venimos a Cristo, Dios levanta hogares que tanto la mujer como el hombre teman de Dios, y llegan a la vejez en madurez con su esposa, su esposo, los dos glorificando al Señor. Eso es una promesa. Pero tenemos que buscar como la palmera esa agua de vida, la palabra de Dios. Entonces pregunto, ¿dónde es que crece? ¿Dónde es que crece y da fruto el creyente? ¿Dónde? ¿En el estadio? ¿En el internet? Viendo novelas todo el día, novelas que son puro adulterio, pura venganza, pura maldad. ¿En dónde? En los nuevos celulares que todo el día están ni comen. Le sirven la comida y ya no hay ni familia. Ya la familia se acabó porque cada uno con su ni se acuerda que comió. ¿Dónde es que el creyente crece y da fruto, hermanos? ¿Dónde? En la casa de Jehová, dice, en la casa, en los atrios de Jehová crecerá, fructificará. Y aún en la vejez será bendito. Entonces, ¿por qué es importante congregarnos? ¿Por qué es importante venir? Usted dice, bueno, yo vine porque me invitaron. Le voy a contar un secreto. De pronto usted está tabulado en los planes del Señor. Usted dice, fue que tal persona me invitó.
En el Señor no existen coincidencias. Dios es un Dios de orden, un Dios de planos. O sea, hoy le tocó el día que lo invitaran, porque Dios tenía en su corazón traerlo. Y así es que funciona Dios. ¿Para qué es importante congregarnos? Para afirmarnos en el Señor. Dice la Biblia que el lazo o nudo de 3 dobleces no se rompe fácil. Solo dice. En Norteamérica, en Canadá y en Estados Unidos hay un árbol, de pronto es el árbol más longevo del mundo y el árbol más alto del mundo y el árbol más pesado del mundo. Pesan miles de toneladas. Usted lo puede encontrar en el internet. Se llama secoya. Grábeselo, anótelo, busque en internet, árbol de secoya. Ese árbol crece hasta 112 metros. Usted sabe lo que es un árbol de 112 metros. Y puede llegar a un ancho de más de 12 metros de ancho. Usted puede ver fotos en el internet. Hay un parque muy famoso en Estados Unidos que va mucha gente del mundo. Y los autos pasan por dentro del árbol. Imagínese lo ancho que es. Es el árbol y puede durar hasta 2.700 años de edad. En Estados Unidos hay muchos de esos. Ahora, cuando vienen las tormentas, este árbol no tiene las raíces muy profundas, pero ¿sabe qué hace? Se extienden las raíces y apenas tocan las raíces de otra secoya, se entrelazan, se amarran. Y la otra, y todo se mantiene. Cuando vienen las tormentas no lo mueve nadie, bendito es el Señor. ¿Por qué? Porque el nudo de 3 dobleces no se rompe fácil. Y eso es lo que Dios pretende en su iglesia. Formando, hermano, una unidad para resistir los vientos. Cuando usted está solo, pero usted se une con alguien a orar. Cuando usted viene a la iglesia, usted tiene sus problemas y la iglesia nos damos cuenta, comenzamos a clamar, mire, ya usted no está solo. Ya hay un poco de gente que usted ni conoce orando en su casa por usted, por sus hijos, por su problema, por su situación. Eso es lo que hace este árbol y así, programado por Dios. Va y busca, como no tiene raíces muy profundas, cuando viene la tormenta lo tumba. No, pero ellos unidos se sostienen. Así debemos ser nosotros como iglesia, hermano, unida en el Señor Jesucristo. Para cuando vengan tempestades, ¿cuántos sabemos que vendrán tempestades? Se casan, no, le dije, juro ante Dios y ante los hombres que hasta que la muerte nos separe. Y el otro dice lo mismo, vendrán tempestades, hermano, ya sea de ese tipo, tempestades económicas, tempestades de salud, tempestades con nuestros hijos. ¿Cuántos pasamos tempestades con los hijos? Es que usted crea hijos, pero no condiciones. Nosotros los queremos tener a todos en la iglesia, pero a veces no se puede porque ellos toman sus decisiones. Pero entonces, hermano, cuando vengan esos tiempos duros, vientos impetuosos sobre usted o sobre mí, nos encontrarán unidos como las secoyas, unidos por una raíz también, una raíz muy grande, se llama la raíz del linaje de David, unidos por el Cristo de la gloria, bendito es el Señor. Por eso dice la Biblia que Él se formó una iglesia. La iglesia está unida en Cristo. La iglesia nace en Cristo y se sostiene en Cristo. El que murió pero resucitó a los 3 días. Esa raíz la sostiene Dios mismo, hermanos, sosteniéndonos, ayudándonos, fortaleciéndonos, manteniéndonos unidos, pero en su Señor. ¿Y dónde nos unimos? En la iglesia, congregándonos. Cuando viene, hermano, cuando venimos acá, miremos a Eclesiastés, lo que dice Eclesiastés acerca de la unidad. Eclesiastés 4:9. Mira lo importante de congregarnos. Mejores son 2 que 1, ojo, porque tienen mejor paga de su trabajo. La unidad hace la fuerza. La unidad hace la fuerza. Hay casas solas. Mire lo que dice el 10.
porque si cayeren, en uno levantará a su compañero. Esto puede hablar del hogar normal. Cuando el esposo cae, la esposa lo levanta o viceversa. Pero habla de la iglesia. Oh, pero hay del solo, una amenaza. Hay del que está solo. Hay de los creyentes que son casa sola, que no les gusta congregarse, que van y se meten y se mantienen pegados del internet y que escuchando prédicas. Gloria a Dios, porque en el internet usted encuentra también mucho siervo, escucha buenas prédicas, pero no viola el mandamiento de congregarse. Usted puede escuchar, podemos escuchar tremendos sermones, pero hay un mandamiento que lo dio Dios, no dejando de congregarnos. Por eso dice, porque si cayera en uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Hay mucha gente aquí junta, pero no unida. Hay muchos hogares juntos, inclusive en la iglesia, pero duermen en camas separadas, pero no unidos. Y cuando cae uno, el otro lo levanta. Claro, están camas separadas porque están violando el mandamiento de Dios. Dice que no se nieguen el uno al otro. El terco, hermano, que se cree iglesia y hace lo que quiere, no. La Biblia dice, hermano, pues siempre lo decimos, y vamos a traer un estudio muy maravilloso sobre la palabra de Dios. En Deuteronomio, anótelo, capítulo 6, verso 5 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y en el 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy, que amemos a Dios con todo nuestro ser, estarán sobre tu corazón. Sobre el corazón. ¿Por qué? ¿Qué hay en el corazón? El corazón es cambiante, hermanos. Por eso dice que perverso es el corazón. Por eso dice la Biblia que tenemos que poner la palabra, el consejo de Dios por encima de nuestros sentimientos, por encima de nuestras razones, por encima de nuestros argumentos, la palabra de Dios. Y usted va a ver que siempre va a triunfar cuando ponemos la palabra de Dios. Y ahí está hablando del primer mandamiento: puesto, la palabra puesta por encima del corazón. Porque en el corazón se forman las perversiones, las avaricias, los adulterios, el pecado, hermanos. Miren lo que dice el 12: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Usted no sabe que hay gente que viene aquí con muchos problemas a la iglesia, y hay uno que lo resiste, el diablo, que le quiere destruir su hogar, que quiere destruir sus hijos. Pero cuando usted le habla al pastor, a los pastores, a los hermanos, y comenzamos y nos unimos en oración, mire lo que dice ahí: si alguno prevalece contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. No hay que callar. Si usted tiene problemas, hable, hermano, busque gente espiritual en la iglesia y comencemos a orar, a clamar, a ayunar, y usted va a ver que vamos a resistir lo que se quiera levantar contra su vida. Pero eso, ¿dónde se logra? En la iglesia, congregándonos. Si un hermano sufre, hermano, dice la Biblia, nosotros debemos sufrir con él. ¿Cómo va a ser para un pastor lo mismo de saber que un hermano tiene diferentes padecimientos, que lo van a echar de la casa, que no tiene con qué pagar la renta? Cuando uno se da cuenta de eso, es un dolor para uno. ¿Qué hace uno si no puede? La Biblia dice que si económicamente puede, dice que hay que dárselo, hay que ayudarlo. Pero si uno no puede, entonces oración hasta que Dios provea. Porque esa es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no es aquella que le diga: venga, yo oro por usted, mijito, vayas en paz, y llenos de dinero, llenos de poder y de gloria terrenal. No, hermanos, eso no es lo de Dios. Pero si está contento el hermanito, entonces nos gozamos con él. Qué lindo que Dios tenga un trabajo, qué lindo que le estás sirviendo a Dios en tal ministerio, qué lindo que Dios te está levantando, qué lindo que te estás colocando sobre esa debilidad que tenía. Nos gozamos. Esa debe ser la iglesia del Señor. Por eso nos congregamos, hermanos. Cuando uno cae en desgracia o necesidad, ¿cuál es la respuesta que da Dios? Vayamos a Joel, capítulo 1, verso 14. Mire, cuando hay una necesidad, una desgracia en el pueblo de Dios, en la familia de Dios, entonces, hermanos, mire lo que dice Joel 1:14. Usted viene y dice: pastor, tengo este problema. Dice el hermano: ok, ¿cuál es el problema? Venga, pues, aquí lo vamos a poner, nos vamos a entrar. Mire lo que dice Dios: proclamar ayuno. Vamos a entrar en ayuno, hermano, nos ponemos de acuerdo. Convocada asamblea, reunamos la gente.
la gente que tiene temor de Dios, la gente que le cree a Dios, que sabe que Dios va a derribar ese problema que usted tiene. Congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová. Ojo, no en la calle, no en el estadio, no en el parqueo, en la casa de Jehová, en la iglesia. Porque esta es la iglesia local, como son las iglesias locales. Y dice, y entonces humillado delante del Señor, clamad a Jehová, y el Señor responderá. Por eso nos reunimos. Si un hermano está atribulado o necesita la ayuda de Dios, la intervención de Dios, ahí es cuando el cuerpo, la iglesia, nosotros, hermanos, oramos, clamamos, ayunamos, intercedemos, lo ayudamos, hermano. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cuántos gente? Mira, hay gente que en las iglesias salen de acá, aquí están gozosos, a lo mejor escuchan la palabra, alaban al Señor, llegan a la casa a un infierno. Muchos, a un infierno. Pero qué lindo cuando están acá, hermano, poderlos bendecir. Aquí encuentran una familia, deben encontrar una familia espiritual, uno solo, una sola familia. ¿Cuántas iglesias? Miren las iglesias que son muy grandes, se pierde la identidad del reino, la identidad del sacerdocio, la identidad de la santidad, la identidad del temor de Dios. Entran y el uno se lleva un año sentándose cerca del otro y nunca no lo conocen. Eso no es el pueblo de Dios, no es la iglesia del Señor. Así no es, hermano. Nos congregamos para ayudar, ahí lo dice, considerándonos unos a otros para el amor y las buenas obras, lo dice la Biblia. ¿Por qué es importante congregarnos, hermanos? Para afirmarnos en el Señor. Lo acabamos de leer. Nudo de 3 dobleces no se rompe fácil. Salmo 47:1. No como iglesia sin identidad detrás de un hombre. Hay mucha gente que se congrega porque le gusta mucho el pastor. Están equivocados, hermanos, que Dios nos llamó. En ninguna parte de la Biblia dice que estemos admirando un pedazo de carne. No lo dice la Biblia en ninguna parte. Dice, puesto los ojos en Jesucristo, nadie más. Miren lo que dice el 47:1. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Dios no llama a una persona que clame por allí, otro que clame. No, pueblos todos, unidos en el Señor, en la comunión de la congregación. No a cada uno en particular, hermano, ni por el internet. Vamos a hacer un ejercicio para que usted vea que es de Dios. Hermano Johairo, diga, bendito es el Señor. Ahora, por favor, toda la iglesia digamos, bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Eso dice, pueblos todos, batid las manos. Cuando uno viene, mire, yo solo aplaudo, pero cuando nos unimos todos a aplaudir como un pueblo de Dios, hay bendición. Hay bendición, dice la Biblia. Es la unidad en el Espíritu, hermano, lo que trae bendición a nosotros. ¡Qué tremendo! Vamos al Salmo 133:1. ¿Por qué debemos congregarnos? Porque hay muchos llenos de argumentos para pisotear el mandamiento de Dios. Y la Biblia dice, ¿luchará el hombre contra Dios y vencerá? Jamás. Mirad cuán bueno, mire, bueno y delicioso, gozoso es habitar los hermanos juntos, ojo, pero en armonía. Esa armonía solamente la da el Espíritu. Una cosa es la unidad y otra cosa es la unidad en el Espíritu, la unidad en el Señor. Pues, ¿dónde habitan los hermanos? No tiene que ver los hijos de mi mamá. Si los hijos de mi mamá son cristianos, bueno, gloria a Dios. O sea, son nacidos de nuevo. Porque hoy en día cristiano es cualquiera. Pero nacido de Dios, nacido de nuevo, que tiene un Señor. ¿Dónde habitan los hermanos? En la iglesia. Y miren lo que dice el 3b. Léase. 3b.
parte B. Porque allí, donde habitan los hermanos juntos y en armonía, allí donde en la iglesia envía Jehová, ¿qué envía? Bendición y vida eterna. Cuando nos congregamos, hermanos, dice la Biblia, juntos en armonía, dice, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. No es en la casa. En la casa, bueno, uno dice, no es que yo oro en mi casa, que yo oro en la escuela, que yo oro en el carro. Claro que sí, gloria a Dios, porque es un mandamiento de tener comunión con Dios. Pero usted es iglesia cuando se congrega, dice la Biblia. El que no se congrega no es parte del cuerpo de Cristo. Que hay muchos que montan sus argumentos por encima de los argumentos de Dios. Pregunto, ¿a dónde es que envía, hermanos, Jehová bendición y vida eterna? En la congregación, allí donde habitan los hermanos, en armonía. Qué tremendo. Solo en la congregación, hermano. Dios lo ha dispuesto en la congregación. El Salmo 122:1 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. O sea, cuando usted invita a alguien y Dios comienza, esa persona, el Espíritu Santo comienza a convencerlo, porque un hombre no puede convencer a otro. Y si lo convence un hombre, usted no ha nacido en Dios. Lo tiene que convencer el Espíritu Santo. Esto no es una religión. Si a usted no lo convence Dios, el hombre jamás lo va a poder convencer. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué nos congregamos nosotros? Dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Escuchemos lo que dice Juan el Bautista, hermanos, en Lucas 3:11. ¿Qué es lo que dice Lucas 3:11? Porque es que nosotros nos congregamos como hermanos, como iglesia, en Cristo, en Dios, en su bendita y preciosa palabra. Llámela la Biblia católica. La Biblia católica es la bendita y preciosa palabra de Dios. El problema no es la Biblia, el problema es el hombre. Miren lo que dice Juan el Bautista. Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, hermano, hay gente en las iglesias que tienen de sobra, y hay hermanos que lo ven rotos, o hermanas que las ven rotas. La Biblia ahí lo dice. Los que son iglesia, el que tiene 2 túnicas, dice, dé al que no tiene. Eso es lo que dice la Biblia. A eso nos llama el Señor. Cuando yo tengo, hermano, hay gente que la casa ya no le sirve, ya no tiene, tenían 4 cuartos, ya no tiene sino 1 o 2. ¿Por qué? Porque los otros están llenos de ropa y de chécheres que no regalan. ¡Qué pecado! El que tiene 2 túnicas, de al que no tiene. Y el que tiene que comer mucho, haga lo mismo, ayude al hermano, bendiga al hermano. Para eso es la iglesia, para eso es la congregación. Y Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieres amor los unos por los otros. ¿Cómo se demuestra el amor? Diciéndole te amo. No, diciéndole te amo, abrazándolo, pero mostrándole con su vida, con sus bendiciones, de que verdaderamente usted siente algo, que quiere ayudar y quiere bendecir a esa persona. Juntadme mis santos, juntadme mis escogidos, dice el Señor, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Nosotros estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo. Los que estamos bajo esa sangre somos los santos y los escogidos de Dios. Juntádmelo. ¿Dónde? En la iglesia. En la iglesia. Por eso nos congregamos, hermanos. No dejando de congregarnos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Por qué es importante congregarnos? Para estar prevenidos respecto a la venida de Cristo.
dice la Biblia que había 10 vírgenes. Dios compara el reino de los cielos con 10 vírgenes. Las 10 vírgenes representan la iglesia. Aquí están las 10 vírgenes. Representan la iglesia del Señor. Pero dice la Biblia que habían 5 que eran insensatas. Si usted busca la palabra insensato, es una persona descuidada, una persona que se le da lo mismo las cosas de Dios. El Señor les había dicho que venía, que se prepararan, que mantuvieran la lámpara encendida y en la vasija que mantuvieran aceite de repuesto. Usted y yo venimos a la iglesia para recibir la palabra de Dios. Eso está en Mateo capítulo 25, del 1 al 13, 14. Hermanos, 5 eran prudentes, se congregaban, mantenían ¿qué? La lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Cuál es la lámpara? La palabra. ¿Y dónde recibimos la palabra nosotros? En el celular, sí. Usted en el celular puede tener la Biblia, pero hay que congregarnos para recibir la palabra que da el Señor, para exhortarnos y bendecirnos los unos a los otros. Había 5 hermanos, 5 que eran prudentes, se mantenían, hermanos, recibiendo de la lámpara, recibiendo la luz del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra. O sea que aquella persona que depende del Señor y que tiene a Cristo como su Señor, no da un paso, sino que la luz lo alumbra. La luz es la que le dice para dónde ir, si la luz está en la palabra. Pero había 5 insensatas, no se preocuparon por el aceite, o sea, la lámpara apagada, el libro cerrado. ¿Y qué dice la Biblia? Y estas palabras que ya tomando hoy estarán sobre tu corazón, sobre tus emociones, sobre tus pensamientos, sobre tus razones, sobre tus sentimientos, sobre tu voluntad, sobre tus argumentos. Y dice, y meditarás en esta palabra que va a estar sobre tus argumentos de día y de noche. Hablarás de ella andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Para qué? Para que todo lo que hagas te salga bien. Es una promesa de Dios. Pero estas mujeres, 5, así es la iglesia. Gente que se le da lo mismo. Y resulta que vino el novio. Porque hay una amenaza de Dios. Dice, velad, porque no sabréis la hora cuando Él llegará. Velad. Estemos atentos porque Cristo puede venir, hermano, en cualquier momento. O peor aún, usted y yo no podemos morir en cualquier momento. Y es lo mismo. Nos vamos, si estamos mal, si estamos sin aceite y con la lámpara apagada. ¿Qué pasa? Y dice que vino el novio, vino Cristo, porque así va a ser. Y dice que las prudentes tenían la lámpara encendida y aceite de repuesto. Y dice que el Señor las encontró. Y las otras 5 se fueron, pidieron aceite a las que ya tenían y dijeron, no señora, nosotros nos estamos guardando, nosotros vamos a buscar del Señor. Nosotros venimos a adorar a Dios, venimos a mantener nuestro corazón en comunión con los hermanos y con el Señor. Ellas se fueron a comprar aceite. Y mientras se fueron a comprar aceite, vino el Señor y cerró la puerta. Y eso, ¿por qué debemos congregarnos? Y dice, y cuánto más cuando aquel día se acerca la venida del Señor, o la muerte suya o mía, porque hay un juicio, hermanos. Y dice la Biblia, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Hay que mantener, hermano, todo nuestro ser irreprensible para el Señor, con la lámpara, con la luz, con el aceite encendido. Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y dice, ¿quién es pues el siervo fiel? Verso 45 de Mateo 24. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Ojo, fiel y prudente. Porque hay gente que no es fiel con Dios. El que no es fiel con la iglesia no puede ser fiel a Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? ¿Sobre cuál casa? Sobre la iglesia. Dios nos llamó a todos, no solamente a los pastores,
nos llamó todos a reconciliar al mundo. Usted y yo tenemos el ministerio de la reconciliación. Dios lo puso a usted y a mí sobre la casa de Dios para reconciliar, para exhortarnos, para bendecirnos, para amarnos los unos a los otros. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Es aquel que anda en esas obras. Un siervo fiel y prudente es aquel que anda en esas obras que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Porque cuando usted y yo andamos en nuestras obras, esas obras no le agradan a Dios. Tienen que ser las obras del Espíritu, el fruto del Espíritu, el amor, la bondad, la paciencia, la fe, la mansedumbre, dominio propio, la paz, el gozo, la esperanza. Y cuando nosotros tenemos ese fruto, ¿por qué? Porque mantenemos la lámpara encendida. ¿Por qué? Porque nos congregamos para que esa lámpara que es la palabra de Dios, nos alumbre, nos ilumine. Así nos bendecimos, hermanos, nos ayudamos, nos restauramos, oramos los unos por los otros. Ponemos a los hermanos que tienen necesidad, les ponemos en oración, y de un momento a otro comienzan ellos a ver las respuestas del Señor, se animan. Para eso es que nos llama el Señor. El 46, mire lo que dice de Mateo 24. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. O sea, haciendo, bienaventurado aquel varón cuando su Señor venga, le halle haciendo la voluntad de Dios, le halle dando el alimento, bendiciendo a sus hermanos, haciendo obras dignas de que ha habido un cambio, una transformación, de que hay un Dios vivo en nuestros corazones. Es aquel que extiende el reino, hermano. Un siervo fiel y prudente no es el que divide el reino, no es el que divide la casa de Dios. ¿Por qué nos congregamos? Les voy a dar unos versículos para que los anoten. Yo los voy a leer rápidamente para que compartamos la cena del Señor. Deuteronomio 16:11 dice: y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, te alegrarás, tú y tu hijo, ojo, usted y sus hijos, y tus siervos, sus trabajadores, tu sierva, el levita, el que habita entre tus ciudades, el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, te alegrarás, viniendo a la casa de Señor. En el lugar que Jehová tu Dios te hubiera escogido para poner allí su nombre, allí iréis. La iglesia, la congregación es el lugar que Dios escogió para poner su nombre, para que invoquemos su nombre. Dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo da, si permanecemos en su palabra, que es la lámpara, es el aceite que usted y yo necesitamos. Salmo 84:4: bienaventurados los que habitan en tu casa. Ojo, usted es bienaventurado si viene a congregarse, a alabar a Dios, a escuchar su palabra, a compartir con los hermanos, dice la Biblia. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Esa es la promesa. Allá estaremos nosotros eternamente alabando, glorificando al Señor. ¿Por qué nos congregamos? Porque es un refugio en medio de la dificultad. Ezequías, cuando vino un rey en contra de él, así como mucha gente que se levanta contra usted o contra uno, Ezequías fue a la casa de Dios, no fue a contárselo a otros, probablemente tengo otro problema, no, vaya, cuénteselo a Dios. Usted tiene un problema, pues cuénteselo a uno que es más grande que todos, cuénteselo a Dios. Y al mismo Dios pone el sentir en diferentes hermanos a orar por su problema, a clamar para que usted reciba su respuesta. Fue este varón de Dios. Dice Isaías 37:1: aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio, vino a la casa de Jehová. Vino un rey y le dijo de que los iba a acabar, que los iba a acabar con Israel, que los iba a esclavizar. Él mismo le mandó una carta amenazándolo y amenazando al Dios de Ezequías. Y Ezequías vino con esa carta a la iglesia, fue a la congregación. Y todos comenzaron a clamar a Dios.
Y dice que Dios acabó y destruyó todos los ejércitos que estaban contra ellos. Cuando hay situaciones en su vida, contra su ministerio, contra sus hijos, usted vaya, cuénteselo a Dios. Únase con hermanos espirituales y comiencen a clamar por eso y usted va a ver la respuesta de Dios para ese problema, para su hogar. Si Dios nos pone a orar uno por otro, hermano, porque Dios responde. Dios no es mentiroso como nosotros. ¿Por qué nos congregamos, hermano? Porque es un lugar de enseñanza e instrucción. Miqueas 4:2, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Hoy la iglesia, porque cada uno dice que somos un miembro, pero ninguno es usted. Usted es solo un miembro, yo soy un miembro, yo no soy iglesia. Iglesia somos cuando nos juntamos y enseguida lo leemos bíblicamente. Y a la casa de Jehová y nos enseñará sus caminos y andaremos por su vereda. ¿Por qué venimos y nos congregamos? Para que Dios nos enseñe otro camino que el que conocemos. Vamos a la iglesia tradicional. Es que yo no cambio de religión. Es que esa religión, esta y cualquier otra son lo